En el marco del proceso electoral que vive el país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha tomado la iniciativa de acercarse y acercar a candidatos y candidatas de los distintos partidos políticos. Esto a través de diálogos políticos. Uno de los componentes de diálogos políticos es Esta vez sí por la democracia, que tiene como objetivo que el ciudadano se mantenga informado y sea consciente a la hora de ejercer el sufragio. Es por eso que a través del canal universitario estaremos conversando con candidatos y candidatas, aspirantes también a cargos de elección popular. En esta ocasión nos acompaña el candidato a diputado del Partido Liberal, Josy Toscano, quien está con nosotros. Bienvenido, Josy Toscano. Bueno, un gusto estar con ustedes. Valoro sobremanera este espacio que acertadamente abre esta casa de estudio, una casa en la que radica realmente la esperanza de desarrollo del pueblo hondureño y la importancia que tiene sobre la educación del pueblo. Muy bien, decía yo que una de las razones por las cuales la universidad tiene esta iniciativa es para que el voto sea consciente, informado, que la ciudadanía se mantenga pendiente de las propuestas. Probablemente la ciudadanía ahora no ha escuchado muchas propuestas de los políticos. ¿Por qué cree usted que es tan difícil que los políticos den a conocer las propuestas? Bueno, porque la política tradicional en nuestro país evidentemente tomó el camino más fácil, que es el camino del engaño, de la mentira, de la distorsión de la información, y las propuestas son propuestas a corto plazo, o sea, duran únicamente o benefician únicamente los primeros 2 años de gobierno, para en el tercero entonces iniciar nuevamente una campaña política y en el cuarto volver a ser beneficiado con el voto del pueblo hondureño. Esa manipulación a la que lamentablemente está acostumbrada nuestra ciudadanía es justamente contra la que nosotros luchamos como una generación de nuevos políticos, porque la desinformación es una estrategia que han utilizado los políticos irresponsables para mantener en pobreza, en analfabetismo, en inseguridad al pueblo hondureño, para que el pueblo hondureño necesite o sienta que necesita de un político para que solucione sus problemas. Y no lo contrario, ¿no? Que el político solucione los problemas de manera permanente, de manera estable en el tiempo, y que la ciudadanía deje de depender del político. En el caso Josy Toscano, ¿quién es Josy Toscano? ¿Cómo se presentaría así muy brevemente ante la población? Bueno, como un hondureño convencido de que la transformación del Congreso Nacional y la renovación de una clase política con un pensamiento a favor del pueblo y no de un partido o no de intereses personales, sin duda alguna puede sacarnos de la pobreza, puede llevarnos al desarrollo soñado y puede sacarnos, ¿no?, de la miseria en que vivimos como país. Soy un convencido de que vale la pena luchar por el país y que los jóvenes de bien, los hondureños de bien, no pueden seguir haciendo caso omiso al llamado que hace la patria, rescatarlo a través de la plataforma política, porque es la única plataforma democrática que nos permite realmente transformar una nación. Si tuviéramos que mencionar cuál ha sido su trayectoria, su carrera política, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De cuánto tiempo y cómo inició? Así muy brevemente. De una carrera muy corta. Yo estudié, me gradué como abogado y me preparé justamente para vivir de mi profesión, para desarrollarme dentro del ejercicio del derecho y no me preparé realmente para ser un político, no tengo estudios políticos, pero en el año 2020, en plena pandemia, después de ver todas las atrocidades que han venido ocurriendo en el país durante la última década, sin duda alguna decidí apoyar a Salvador Narrala y entré justamente por apoyarlo a él, porque vi que le robaron las elecciones en 2017 y porque vi que es un hombre que piensa similar a muchos hondureños, que no queremos más políticos tradicionales, que queremos políticos que resuelvan problemas y no que generen problemas para después resolver y estar jugando en ese círculo vicioso de mentiras al pueblo hondureño. Así que en el año 2020 inicié mi carrera política, actualmente tengo 34 años, de tal manera que inicié joven, no tuve un pasado partidario, nunca creí en ningún partido o en ningún político tradicional. ¿Familia? Bueno, la familia sí, tradicionalmente unos nacionalistas, otros liberales. ¿Cómo han estado ellos involucrados?
No han estado en una carrera política, por así decirlo, así que no tengo ese padrino político familiar que generalmente se da. Porque, insisto, mi intención solo era apoyar a Salvador Nasralla, no optar a un cargo de elección popular. Sin embargo, me convertí en el coordinador nacional de la juventud del partido de Salvador Nasralla en aquel momento. Igual no optaba por ningún cargo de elección popular, pero cuando ya vino en el 2021, junio, el momento de las planillas, Salvador Nasralla dijo que todos los jóvenes que estaban con él tenían que participar en un cargo de elección popular como diputados suplentes, porque él tenía que abrirle las puertas a la juventud. Así que acepté el reto y es así que en noviembre de 2021 me convierto en diputado suplente. En enero de 2022 tomamos posesión del cargo, pero yo era suplente y el diputado propietario tomó un cargo en una Secretaría de Estado, así que me tocó a mí asumir como diputado propietario. Y esto fue en el año 2022 enero, en 2023 22 a finales, yo me convierto en jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras y inicio a ser una voz de oposición en el Congreso Nacional desde mi cargo como jefe. Me convierto en el primer diputado suplente, jefe de una bancada, y me hago a un lado de las mieles del poder, de las bondades que hay en la política tradicional y que desde el Congreso Nacional se pueden tener, porque creo que no es justo que unos pocos estén bien y que la mayoría del pueblo hondureño primero vive engañado, creyendo que se les va a solucionar algo, cuando en el Congreso Nacional la política tradicional no está diseñada para solventarle esos problemas. Y segundo, porque no podía seguir en ese círculo de los políticos tradicionales que cuando están en la llanura defienden al pueblo, cuando están en el poder entonces se convierten en verdugos del pueblo. Políticos tradicionales. Sí. ¿Usted no se considera un político tradicional? De ninguna manera, porque el político tradicional juega con su militancia. El político tradicional da algo a cambio de un voto, a cambio de activistas, a cambio de que le peguen afiches, a cambio de que le anden jalando las banderas. Su servidor implementa una política diferente. Trabajo con mi equipo, no le exijo ni le pido a mi equipo algo que yo no haga. Yo pego mis afiches, yo pego mis stickers, yo trabajo toda mi publicidad, hago el trabajo de campo, pero no solo eso, sino que mis proyectos de ley no son proyectos de ley para conseguir el voto hoy y dentro de 2 años y medio renovarlo. Busco proyectos de ley que permanezcan en el tiempo, que perduren y que no solo afecten positivamente hoy, sino que afecten las generaciones, y lucho por abrirle espacio a los jóvenes. Los políticos tradicionales no abren las puertas. Si usted no tiene un padrino político, si usted no tiene un cuello político, no puede entrar en ese círculo. Nosotros, al contrario, luchamos para abrirle las puertas absolutamente a todos, indistintamente el pensamiento, raza, religión, género, porque creemos que es desde la política, es desde los poderes del Estado que se puede generar un cambio y no manipulando para que no se llegue a esos círculos de toma de decisión. Usted dejó el partido Salvador de Honduras y ahora está... Partido Liberal. Y por el Partido Liberal justamente está como candidato a diputado. Actualmente candidato a diputado. Perfecto. ¿Cómo no ser un político tradicional en medio de o entre un partido político considerado tradicional o rodeado de políticos tradicionales y siendo también joven, que usted decía, de repente también se vuelve un obstáculo? Así brevemente. Bueno, es simple. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Si realmente queremos un cambio en el país, tenemos que marcar una diferencia. No podemos seguir nosotros replicando lo que durante 4 décadas se ha hecho. Esa es política tradicional. Solo se va cambiando de color. Evidentemente estoy en una plataforma política que tiene 100 años en el país. Un partido de historia, de tradición, pero de grandes transformaciones. Y nosotros tenemos que replicar lo bueno y hacernos a un lado de lo malo. Y no solo hacernos a un lado, sino que erradicarlo, no permitirlo. Y esa es nuestra propuesta de valor, un nuevo liberalismo, una revolución de pensamiento, de ideas, de acciones, y no de promesas vacías o de promesas, repito, para el momento de la campaña, ¿no? Háblenos, y que no sean promesas vacías, como usted dice, ¿verdad? No son promesas vacías. ¿Qué tiene planeado de llegar a ser favorecido con el voto de la ciudadanía?
a quien Francisco Morazán, diputado. ¿Qué es lo que usted ha pensado que dice? Me habló de proyectos de ley hace un momento, que luego quizás le pregunte cuáles han sido, pero ¿qué va a pasar si Johnny Toscano es diputado ya el próximo año? Hay un problema de raíz en el Congreso Nacional que el pueblo hondureño desconoce, y mi obligación mientras tenga estos espacios de comunicación es decírselos. Debemos derogar la ley orgánica del Congreso Nacional. El Congreso Nacional funciona dándole poder absoluto a una persona, a un presidente. Este tiene una junta directiva mayoritaria y entre ellos deciden qué se hace en el Congreso Nacional. ¿Quién puede levantar la mano? Bueno, levantarla podemos todos, pero ¿quién puede presentar un proyecto de ley? ¿En qué comisión se va a verificar ese proyecto de ley y en qué momento se aprueba o no? Mientras esta decisión siga en manos de una persona, de nada sirve que usted tenga 128 o que tenga uno, porque hay muchas propuestas populistas de reducir la cantidad de diputados, reducir salarios. Eso no es el problema del Congreso. Pero tampoco creo yo que lo acompañarían los demás diputados. Yo no tengo ningún problema, porque al final no es un tema de cantidad, porque usted puede tener un diputado y ese diputado puede tener la misma agenda dormida que tiene hoy. Entonces no es un tema de forma, es un tema de fondo, de la concepción. Mientras no le quitemos el poder absoluto a un grupo minúsculo, entonces estamos violentando la democracia. El pueblo hondureño escogió 128 y los 128 no tienen ni la misma voz ni el mismo voto, porque dependen de una persona. El presidente del Congreso, su junta directiva, eligen quién preside las comisiones. ¿Las comisiones para qué funcionan? Bueno, comisión de salud, de seguridad, de trabajo, diferentes comisiones. Los proyectos los presentan los diputados, estos llegan a las comisiones y las comisiones entonces establecen el procedimiento de debate del mismo. Si usted no es afín a la junta directiva, ese proyecto de ley, por muchos beneficios que le traiga al pueblo hondureño, jamás va a ser debatido, jamás va a ser aprobado. Es más, inclusive yo tengo un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad y que hasta el día de hoy no ha sido publicado porque no pertenezco a esa cúpula de la junta directiva. Nosotros los abogados tenemos un enorme problema. Hay demasiadas leyes en el país, muchas no se aplican. Pero si usted busca un compendio de leyes, por ejemplo, en materia de trabajo o de seguridad o de alimentación, el que usted quiera, está divulgado por todas partes, o hay muchos pedazos, o hay muchos decretos. Entonces yo presenté un proyecto de ley para que todas las leyes que se aprobaran relacionadas a trabajo, por ejemplo, estuvieran en compendios de leyes ordenadas por tiempo de aprobación, por tiempo de reforma o de modificación, y que las secretarías que tuvieran que ver con esto, entonces en sus portales, tal como el portal de transparencia, las publicaran en tiempo y forma una vez que se emitieran desde el Congreso Nacional. Esto nos iba a traer un ordenamiento jurídico básico que nos iba a funcionar para la docencia, para el ejercicio de la profesión. También usted ve en otros países que un abogado se mete a un expediente digital y entonces encuentra jurisprudencia, sentencias de otros casos o de la misma Corte Internacional, etcétera, diferentes compendios agrupados y usted no anda como el abogado acá, ¿no? Que andamos un decreto en un papel, otro decreto por acá, o le buscamos a un amigo de la Corte, dime tal vez esta ley, porque hay un desorden y presentamos este proyecto, se aprobó por unanimidad y hoy no es aplicado. ¿Por qué? Porque no soy parte de esa cúpula. Entonces lo primero que ocupamos como diputados es reformar el Congreso Nacional. Que se establezca el respeto a la democracia, a la voluntad del pueblo hondureño, que es tener 128 representantes, me guste o no me guste como piensen, porque al final el pueblo les dio el voto. Y sumado a eso, una reforma profunda en el trabajo de los diputados. Los diputados tienen que trabajar. No es posible que el diputado solo se presente un día a la semana y ese día no se trabaje. Esa es parte de la política tradicional que yo ataco y que yo soy enemigo. Tenemos que trabajar. Honduras quiere trabajo, seguridad, educación y miles de problemas por resolver. Pero las comisiones de trabajo, seguridad y educación en el Congreso Nacional no trabajan. Entonces, ¿cómo se le va a dar solución? Precisamente yo le iba a consultar eso. ¿Cuáles considera usted los principales problemas que debería resolverse en Honduras? Me estaba mencionando trabajo, dijo. Educación, seguridad, es lo que todos queremos. ¿Qué soluciones cree que puedan brindarse y ofrecerse a la ciudadanía, pero también podría hacerlo de una visión como joven y pensando también en la juventud de Honduras? ¿Qué podría decir así brevemente también? Honduras requiere un trabajo urgente en prevención. Tenemos que acudir a la prevención. Nosotros solo nos activamos cuando hay un problema, pero nosotros tenemos que invertir en la niñez y en la adolescencia. Los espacios de educación hay que abrirlos. Nosotros en este país, todavía nuestros niños
a los 3, 4 años difícilmente tienen acceso a la tecnología. En el primer mundo, en Asia, los niños a los 3, 4 años ya están armando y desarmando computadoras. Entonces, una reforma integral que nos abra el camino a la educación para poder prevenir los altos niveles de violencia. Aquí se quiere prevenir la violencia con endurecer penas, con perseguir a los jóvenes, con cerrar los espacios, con no permitirles entrar al Estadio Nacional a las famosas barras, o en los espacios deportivos con tener grandes barreras o grandes alambrados. Eso no es prevención de violencia. Prevenir la violencia es atacar el problema de raíz, educar a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Y esos son los programas de ley que nosotros hemos llevado. También la educación en tema de grado y posgrado. ¿Cuántas tesis tiene esta casa de estudio? ¿Tendremos algún inventario? ¿Cuántos licenciados, máster, doctores han hecho su tesis y está engavetada en la casa del profesional que la hizo? Yo presenté un proyecto de ley que se llama Tu tesis al Congreso, que es un convenio entre el Congreso Nacional y las diferentes universidades para que todas estas tesis, que ya son estudios, lleguen al Congreso Nacional y lleguen a las diferentes comisiones según la tesis que se hizo y que puedan ser debatidas según la necesidad que hay en el país en ese momento, pero que quien las llegue a presentar sea justamente el que hizo la tesis, que se respeten los derechos de autor, que se respete la investigación, porque usted ve un montón de sueños vacíos en tesis que generaron mucho gasto, mucha inversión y que usted no las volvió a ver. Yo presenté ese proyecto y está engavetado. ¿Por qué? Porque no le conviene al político tradicional educar a la ciudadanía. Pero fíjese que tenemos problemas de educación, tenemos problemas fronterizos, tenemos problemas de comercio internacional. ¿Cuántas tesis no hay en esta casa de estudio que puedan servir a la problemática del país? ¿Y cuántos profesionales no han egresado de esta casa de estudio que hoy no tienen trabajo? Y que probablemente si llegan a presentar su tesis al Congreso Nacional, desde ahí se le puede abrir un abanico de opciones para encontrar trabajo. Hablando de educación, ¿qué opinión le merece la asignación que debería tener el Estado con la universidad, cumplir ese 6% que le corresponde a la universidad? Bueno, insisto, ¿no? Al político tradicional no le gusta que el hondureño esté educado, esté formado. Y esta casa de estudio tiene un porcentaje que debería ser mayor, pero bueno, es el que hay, es el que está aprobado. Y cuando yo estaba de jefe de bancada en el año 2022, 23 y casi 24, tuvimos varias conversaciones con el actual rector. Y la única petición que él me hacía a mí, Josi, desde la bancada ayúdenos a impulsar que nos entreguen el 6%. Hay transferencias que ni siquiera llegan conclusas, llegan a 3% a veces. Y mucho de eso se va en demandas, en paga de salarios, en planillas, y no llegan realmente a lo que debe de llegar a la transformación de esta casa de estudio. Así que nosotros hemos sido abanderados, hemos impulsado que ese 6% pueda llegar. ¿Cómo va a llegar? El día que en los curules del Congreso Nacional, en silla presidencial, se siente un hombre o una mujer comprometido con el país y no con su partido político. ¿Qué tantos retos tuvo que enfrentar usted? ¿Qué tan difícil le fue adentrarse en la política como joven? ¿Y qué pensaría aquel joven que quisiera también involucrarse en política? Tenemos que unirnos. De hecho, una de mis más grandes responsabilidades como joven, dejar abierta la puerta. Yo no me puedo permitir fallar en esta misión, porque si yo fallo, muchos jóvenes van a quedar sepultados con un montón de señores que se creen dueños de la verdad, políticos tradicionales que no van a permitir que entren y van a decir, no, Josi Toscano fue joven, tuvo la oportunidad y falló. Por eso no puedo fallar. Y por eso me he esforzado y agradezco a profesionales del primer nivel como la doctora Suyapa Figueroa, al doctor Carlos Umaña, Salvador Narrala, la abogada Maribel Espinosa, la licenciada Hiroshka Elvir, personas destacadas en sus profesiones, personas destacadas en sus emprendimientos, en sus empresas, que me abrieron la puerta y me permitieron ser un joven suplente, jefe de una bancada. Y no solo eso, ser beligerante, permitirme la libertad de expresión y de libre emisión del pensamiento, no coartarme en esa lucha por el país, y eso es lo que Honduras necesita. Que los políticos tradicionales se hagan a un lado y que empiece una nueva generación. Y esto no es un tema de edad. Cuando hablo de juventud de pensamiento. Usted puede tener 60, 70, 80 años y ser un joven de pensamiento, con ideas frescas, con ideas que puedan abordar todos los sectores y no solo limitadas a un solo espacio. ¿En alguna vez se sintió sus valores
comprometidos, ahora que está involucrado en la política, en algún momento tuvo que decir no a algo que le proponían ya en la carrera política. Hoy voy a un cargo de elección popular. El 30 de noviembre ese cargo me va a decir el pueblo hondureño si me acepta o no para seguirlos representando. Si no se da, puedo irme con 4 años de gestión con la cabeza en alto, haber rechazado cheques, haber rechazado ofertas, haber rechazado todo el manjar que te permite estar en el poder. Y lo hice justamente porque el día de mañana mis generaciones pueden levantar su cabeza con orgullo y pueden decir, mi padre, mi abuelo, mi mentor, mi amigo, no fue parte del descalabro que hay en la corrupción en el país y lo que tiene no es producto de que lavó dinero, no es producto de que agarró dinero para beneficio personal. Así que me siento muy honrado conmigo mismo y muy agradecido con la formación de mis padres que me inculcaron a no tomar lo que no es mío y sobre todo a no abusar de lo que le pertenece al pueblo hondureño. Es decir, que sí ha tenido que decirle no a ciertas prebendas, a ciertos, como usted decía, a cheques que vinieran por ahí, ofrecimientos que usted consideró que no era correcto. Sin duda alguna. En el Congreso Nacional se educa, se transforma y se doma, es un dicho que hay por ahí popular en los pasillos. Hay mucho a la mano, hay un abanico de opciones para poder satisfacer egos, intereses personales, familiares. Y no digo que no los tenemos, todos tenemos intereses personales, intereses familiares y ocupamos y trabajamos para que nuestra familia se desarrolle. Pero no podemos cruzar la frontera del abuso. Sin duda alguna, una de mis mayores cartas de presentación es que cuando tuvimos opción de estar y de obtener esos recursos personales, bueno, no los obtuvimos. Y no porque no los necesitamos, al contrario. Pero mi convicción es que debemos trabajar para producir. Si queremos vestir bien, si queremos vivir bien, tenemos que trabajar. Y el mecanismo para poder trabajar tiene que ser a través de la educación, porque la educación nos abre las puertas. ¿Qué alternativas tendría que usted del Partido Liberal, usted en el Congreso, propuestas para ofrecer vivienda a la población, por ejemplo, que es una de las cosas que más preocupa? Miren, es lamentable no solo que no hay vivienda, sino el hacinamiento. La capital, por ejemplo, usted tiene una cantidad de casas sin agua potable, sin estacionamiento, generando el tema de la contaminación por la basura, porque no hay espacio para poner los espacios de la basura. Honduras necesita una reforma integral, pero no solo en el tema de acceso a los préstamos para vivienda, sino en el ordenamiento. Y el ordenamiento va a venir una vez que estemos educados, porque la educación es fundamental. Parecieran cosas lógicas el tema del ordenamiento, pero no lo es. O sea, hay mucho tráfico en la capital, hay mucho problema con la basura, hay mucho problema con el hacinamiento por la vivienda y simple y sencillamente, ¿qué soluciones da el político tradicional? Construir más casas, abrir más préstamos para que hayan más casas, pero no hay más parqueos, pero no hay más calles, pero no hay más espacios de circulación y esparcimiento. De tal manera que lo que ocupamos es una verdadera alianza entre la presidencia, las alcaldías y los diputados. Por eso es fundamental apuntarle al municipalismo, porque solo a través de las alcaldías podemos generar este ordenamiento. No es una simple ley la que va a cambiar esta realidad. Ocupamos, repito, el municipalismo, que los alcaldes ayuden a desarrollar sus zonas. Y esto va a generar también mano de obra, va a generar empleo porque hay que contener todas las personas que vienen del interior. Algunos vienen a estudiar y se quedan acá porque en su tierra pues no hay oportunidades. Entonces parte de vivienda como tal, un programa de vivienda tiene que ser que todos los profesionales que vienen acá y se capaciten regresen a su tierra a producir, pero que también tengan oportunidades, ¿no? Así que tiene que ser una reforma integral de ordenamiento en nuestra sociedad. Si habláramos de su partido, ¿cuáles son las fortalezas de su partido que el votante y especialmente el votante joven puede ver y que el partido mismo pueda aprovechar? Bueno, un partido centenario que viene de 3 o 4 derrotas electorales en los últimos 4 procesos y que se dio cuenta de la necesidad de abrir la casa, por así decirlo, y entonces se empieza a llamar figuras destacadas, profesionales destacados, políticos destacados, y ahí es como llegamos el grupo de trabajo de Salvador Nasralla, una Maribel Espinosa, Jorge Cálix, diferentes figuras
que habían militado en otros partidos o que han destacado en la política y que nos agrupamos en el Partido Liberal y que junto a nosotros vienen una gran cantidad de profesionales que Salvador Nasralla respalda como candidato presidencial. Y esa es nuestra mayor propuesta de valor, que el liberalismo entendió justamente su doctrina, su concepción por la cual existió y dejó de lado esa parte conservadora, ¿no? Que solo es el poder para unos pocos y el dolor para unos cuantos. El liberalismo busca que el beneficio sea colectivo, pero no de manera populista, sino de manera real, ¿no? Con propuestas permanentes. Y Salvador Nasralla, un político no tradicional. Un político tradicional es aquel que anda pensando en los negocios personales, en los negocios partidarios, en la acumulación de riqueza desmedida y en la generación de violencia y polarización para que la ciudadanía entonces siga dependiendo. Salvador Nasralla, y por eso lo apoyamos, no anda buscando proyectos personales, no anda buscando dinero porque ya es un hombre realizado. ¿Usted cree que la juventud está captando eso? ¿Cree usted que la juventud, previo ya a las elecciones, tiene esa visión del partido de ustedes? Yo creo que el pueblo hondureño necesita mayor información de cómo funciona la clase política. Y eso es un reto enorme que nosotros tenemos como voceros. Por eso yo no pierdo ningún espacio donde pueda hablar. Porque el pueblo hondureño tiene que saber cómo funciona el político. El pueblo hondureño solo vota y confía y espera que haga algo. Y en la clase política tradicional jamás va a hacer algo, más que ir a pedir el voto. Es por eso que nuestra propuesta de valor creemos que sí llega. Porque lo vimos el 9 de marzo en las elecciones internas. Había mucha abstención, la gente no quería votar, pero solo vieron que el gobierno de turno impedía las elecciones y masivamente acudieron a votar porque está cansada, ¿no?, del abuso de autoridad de la clase política. Así que con una oferta fresca, con una planilla de diputados en Francisco Morazán en Cortés completamente nueva, prácticamente solo están repitiendo 2 o 3 casillas de 23 y de 20 casillas, y es que nosotros creemos que el pueblo hondureño debe darse cuenta que es momento de renovar esta clase política que tiene 4 décadas en el poder. Y una vez, si el Partido Liberal llegara a gobernar, ¿hay garantía para que la población esté convencida de que no habrán otros actores? El mismo candidato de su partido ha señalado en ocasiones anteriores algún proceder, incluso ilegal, ¿verdad?, que está contrario a la ley, delitos. ¿Qué tanta garantía hay de que si llegan al poder podrán manejar el gobierno así y no con esos personajes que en algún momento, repito, el mismo candidato señaló? Bueno, a mí me cuesta digerir todavía lo que pasó en 2022, 2021, noviembre. El pueblo hondureño acudió masivamente a las urnas. Nosotros apoyamos una alianza con el actual gobierno. Nos fajamos, luchamos día y noche, trabajamos en barrios, colonias, porque el pueblo hondureño quería salir de la represión, de la impunidad, de la imposición, de la concentración del poder. Y le apuntamos fuertemente a este gobierno justamente porque esa era la promesa de campaña. Lamentablemente nos fallaron y se convirtieron en autores de lo que criticaban. Y eso nos obligó a hacer oposición. Y ser oposición nos ha costado persecución, nos ha costado bastantes ataques de parte del actual gobierno. Y nosotros no podríamos permitirnos volvernos o convertirnos en autores de lo que criticábamos. No tendríamos la altura moral para voltear a ver a nadie, porque apoyamos al actual gobierno y por nosotros está en el poder. Y hoy estamos luchando para sacarlos del poder porque le mintieron al pueblo hondureño. De tal manera que no podríamos replicar el error 2 veces y si lo hacemos prácticamente nos estaríamos condenando y sentenciando a nosotros y nuestras generaciones porque el pueblo hondureño no perdonaría nuevamente un error de nuestra parte. ¿Quién le acompaña en la casilla 74 como suplente? Como suplente, bueno, tengo un empresario, un emprendedor que tiene o comparte mi lucha por la tecnologización de todo el aparato educativo, de la renovación del Infop. Estamos a favor de los oficios tradicionales, pero ocupamos que el 2025 llegue al Infop. Ocupamos que los oficios tradicionales den un salto técnico de calidad y ocupamos renovar la currícula. Y junto a mi suplente Mario Saldaña, apuntamos justamente a eso, a la educación como mecanismo de prevención. Y también tenemos un reto enorme como proyecto de ley por presentar, y es que el Infop deje
de estar en la comunidad y vaya a los centros comunales, vaya a las comunidades. Porque el joven sale de su barrio, sale de su casa y lo que tiene en la esquina, bueno, es tomar decisiones entre sus amigos, pero no hay más opciones. Nosotros queremos que se habiliten los centros comunales con tecnología. Hoy, las personas con mayor dinero en el mundo son los que trabajan desde su teléfono, son los que trabajan desde su computadora, son los que generan emprendimiento. Y a eso le apuntamos. ¿Cuántos jóvenes capaces tenemos hoy que fácilmente desde su teléfono, desde sus transmisiones en vivo podrían estar generando plata? Y mucha gente se ha reído de los famosos TikTokers que hoy están de moda, pero demostraron llenando un estadio nacional. Usted puede criticar la manera en que entretienen, pero al final de cuentas se valen por sí mismos, generan capital y no le andan robando a nadie. ¿Producto de qué? De la tecnología. Si no le gusta la manera en que lo hacen, bueno, tecnifiquémosla, eduquemos. Repito, el Infop en las comunidades marginales, el Infop en los barrios olvidados. Esa es nuestra propuesta de valor y por eso me acompaño con mi suplente, porque sé que lo podemos desarrollar juntos y compartimos esos valores. Y sé que si en algún momento, por alguna razón, yo no estoy en mi curul como propietario, él no me va a fallar en esa misión. Usted y su compañero en la casilla 74 tienen una responsabilidad también ante la unidad de política limpia que conocemos como tal. ¿Cumplieron ya con ese requisito? Ya, somos de los pocos candidatos a diputados que presentamos en tiempo y forma nuestra liquidación de la elección interna y que presentamos en tiempo y forma nuestra apertura para la campaña general. Pero sumado a eso, lo he dicho en muchas entrevistas, la unidad de política limpia debe reformarse. Debe investigar los fondos no solo en el tiempo de campaña, sino durante todo el tiempo en que fue electo. Ya está el Tribunal Superior de Cuentas, pero el tema de campaña como tal es un tema que uno adquiere muchos compromisos. Y hay diputados que tienen muchos compromisos y por eso tampoco legislan a favor del pueblo hondureño. De tal manera que la investigación tiene que ser para todos los 4 años de ejercicio y eso es una reforma que sin duda hay que presentar. Muy bien, nos quedamos sin tiempo. Le damos unos segundos para que concluya y que nos diga a los ciudadanos por qué tendría el ciudadano que votar por usted o por su partido. Porque mientras no recuperemos el Congreso Nacional, mientras no recuperemos los poderes del Estado y esto funcione a favor del pueblo hondureño, Honduras va a seguir empobrecido. Sé que hay mucha necesidad, sé que hay mucha miseria, sé que la extorsión y toda la atmósfera negativa en la que vivimos no nos permite desarrollarnos y buscamos el sueño en otros países. Sin duda alguna, nuestros hermanos héroes en el D-19 son un gran pilar para la economía de nuestro país, pero sí podemos desarrollar Honduras. Con 65 votos correctos en el Congreso Nacional, con proyectos de ley acertados, con políticos no tradicionales, con nuevos pensamientos, sin duda alguna podemos salir de la pobreza, de la corrupción y de la impunidad en que vivimos. De tal manera que junto a Salvador Narrala, en una alianza con Yossi Toscano en la casilla 74 y todos los diputados del Partido Liberal y nuestros alcaldes, queremos dar esa transformación, dar ese paso al primer mundo y traer el 2025 a Honduras, que los políticos tradicionales nos tienen viviendo todavía en 1930 y no lo merecemos. Salud, educación, empleo y todo lo que queremos se puede lograr desde la toma del poder político de la nación con promesas que se puedan realizar, no con populismo. Muy bien, gracias Yossi Toscano, candidato a diputado por el Partido Liberal. En este proceso de diálogos políticos desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que se da a través del Instituto en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS, de la Facultad de Ciencias Sociales. Así como ha estado con nosotros el candidato, también estaremos conversando con otros candidatos y candidatas para que conozcan sus propuestas y, como decíamos al inicio, pueda ejercer su voto de una manera informada. Gracias al diputado y candidato a diputado también, y gracias a usted por habernos acompañado a través de TV UNA, el canal de la Academia.